Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 17 en adelante. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les dijo pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos menospreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Queridos hermanos y hermanas, para entender el contexto de este mensaje que hemos leído, debemos recordar que Israel estuvo 70 años cautivos. ¿Por qué? Porque ellos fueron desobedientes a Dios, se alejaron de Dios. El Señor nos ayude. Y como consecuencia de esto, Jerusalén y el templo fue destruido y fueron llevados cautivos a Babilonia. El Señor nos bendiga y nos ayude. Hubieron 3 retornos después que se les permitió a los israelitas volver a Jerusalén. El primer retorno fue con Zorobabel. El segundo retorno fue con Esdras. Y el tercer retorno fue con Nehemías, en el cual estamos hoy día hablando. El Señor nos bendiga y nos ayude. Nehemías se lamenta de la situación en que se encuentra la ciudad de Jerusalén. Los muros están derribados y sus puertas quemadas por el fuego, e intercede por Judá y se coloca en el lugar de los que habían hecho lo malo y se habían rebelado en contra de Dios. Él no dice aquellos que se apartaron de ti, aquellos que hicieron lo malo, sino que él se considera también que se había alejado de Dios y había hecho lo malo delante del Señor. El Señor nos ayude. Qué gran ejemplo, queridos hermanos y hermanas, de intercesión. Muchas veces nosotros juzgamos, ¿cierto? Y miramos el mal que está en la persona o que hizo el hermano, la hermana, pero no miramos el colocarnos en el lugar de ellos y poder interceder por sus vidas, como lo hizo Nehemías. Dios respaldó a Nehemías y tocó el corazón del rey Artajerjes, ¿ya? Y lo envió a Jerusalén a reedificar los muros de la ciudad y sus puertas. El Señor nos ayude. Ahora, cuando Nehemías recibe la noticia de cómo estaba Jerusalén, en él se siente tristeza, se siente dolor y angustia por la situación de su pueblo y de la ciudad de sus padres. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Queridos hermanos, a través de esta lectura podemos también nosotros entender algunas verdades espirituales que nos pueden ayudar a entender mejor la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude. Lo primero que debemos entender es que cuando Dios nos comisiona, el enemigo nos menospreciará. El Señor nos ayude. Dice el versículo 19 que hemos leído: pero cuando lo oyeron Sanballat,
aronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos menospreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? El Señor nos ayude. Tal vez Sanbalat, Tobías y Gesem eran personas que se levantaron en contra de Nehemías y en contra del trabajo que él estaba haciendo de edificar los muros y las puertas de Jerusalén. Estos hombres eran extranjeros, no eran parte del pueblo de Dios, pero de igual manera vinieron, cierto, a menospreciar, vinieron, cierto, a amedrentar a los hijos del Señor. El Señor tenga misericordia y nos ayude. Cuando el enemigo, cierto, nos menosprecia, nos hace sentir que no servimos, ¿ya? Que no podremos terminar la obra que el Señor nos ha encomendado. Querido hermano y hermana, quiero decirle en el Señor de que si Dios lo escogió para tener un ministerio, para servir en la obra del Señor, Dios lo va a ayudar, porque Él es el que lucha y pelea a nuestro lado. Él nos defiende y Él nos dará la victoria. El Señor tenga misericordia y nos ayude. También cuando Dios nos comisiona, muchas veces se levantan, cierto, falsas acusaciones en contra de nosotros. Le dice, cierto, Sanbalat a los hijos de Israel: os rebeláis contra el rey. Que el Señor nos ayude. Diciendo que el rey Artajerjes había comisionado a Nehemías. Pero este hombre, cierto, que no tenía a Dios en su corazón, hace acusaciones falsas. Que el Señor nos ayude para que no se cumpla el propósito de Dios, no se cumpla la obra de Dios. También, queridos hermanos y hermanas, quiero decirles de que muchas veces cuando estés trabajando, dedicado a hacer la obra del Señor, te van a acusar de muchas cosas. Van a decir muchas cosas de ti. Pero confía en el Señor. Dios es el que está a nuestro lado. Ahora, cuando vienen estas cosas, cuando viene el menosprecio, cuando nos acusan, nosotros ¿cómo reaccionamos, queridos hermanos? Tal vez queremos dejar de lado la obra del Señor. No queremos enfrentar, queridos hermanos, las acusaciones, no enfrentamos los menosprecios, sino que nos desanimamos. Pero el hombre y la mujer de Dios tienen que enfrentar todas estas cosas y no desanimarse y no quejarse, sino mirar siempre a Dios. Mire lo que hizo Nehemías, mira la respuesta de un hombre de Dios. Y esa es la respuesta que nosotros tenemos que tener. El Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Eso está en el versículo 20 del capítulo 2 que hemos leído. El siervo y la sierva de Dios no se amedrentan, no se desalientan, sino que confían en Dios y colocan su causa en las manos del Señor. No hace falta esto, queridos hermanos. Muchas veces estamos nosotros pensando: tanto que me cuesta, tanto que sufro, tanto que me atacan, tanto que tal vez no me consideran. Hermano y hermana, a todos nos pasa lo mismo. No se desanime, no se desaliente, confíe en el Señor. Como dijo Nehemías, ¿cierto? El Dios de los cielos nos prosperará. El Dios que te llamó, el Dios que te escogió, Él te prosperará y te ayudará, queridos hermanos y hermanas. También cuando el enemigo, ¿cierto?, nos menosprecia y levanta falsas acusaciones en contra de nosotros para detener la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros, queridos hermanos, después viene y nos ataca para destruirnos totalmente y apartarnos del Señor, apartarnos del ministerio
y dejarnos tendidos sin esperanza y lejos de Dios. Que el Señor nos ayude. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4 de Nehemías, versículos 7 y 8. Pero aconteció que, oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El Señor tenga misericordia y el Señor nos ayude. El enemigo no le va a bastar solamente, querido hermano, con desanimarte, ni le va a bastar solamente con que tú no hagas la obra del Señor. El enemigo solamente se va a conformar cuando tú mueras espiritualmente y no quieras servir más al Señor. Cuando tú te apartes de Dios, ahí el enemigo va a estar conforme. Por lo tanto, aprendamos a conocer la obra del diablo, cómo trabaja el diablo contra los hijos de Dios. Nehemías en ningún momento bajó los brazos, sino que por el contrario, él siempre confió en Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor, cómo reaccionó Nehemías, ¿cierto?, al escuchar que venían a atacar al pueblo de Dios. Dice en el capítulo 4, versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia entre ellos de día y de noche. ¿Qué es lo que hizo el siervo del Señor? Dijo, paremos la obra, ya no sigamos porque se van a levantar en contra de nosotros. No. ¿Qué es lo que hizo él? Oró. Muchas veces las cosas nos afectan demasiado porque no tenemos una real relación con el Señor. No lo buscamos en oración, no nos congregamos, no leemos la palabra. Queridos hermanos, es tiempo de levantarnos, edificar los muros, ¿ya? Y orar para que los que vienen en contra de nosotros no nos amedrenten y no nos menosprecien. Y si lo hacen, que Dios nos ayude a soportar. Ahora la pregunta, queridos hermanos, que nos resta es decir, ¿quién es tu Sanballat? ¿Quién es tu Tobías? ¿Quién es tu Gesén? Que vienen, ¿cierto?, a menospreciarte, que vienen a levantarte falsos acusaciones. Que el Señor nos ayude. Que vienen a atacarte, querido hermano, querida hermana. Pero contra todas esas cosas Dios te libra. Contra todo aquello Dios te libra, querido hermano y hermana. Que el Señor nos ayude, porque la tarea que Dios nos ha encomendado tenemos que cumplirla. Por la fidelidad de Nehemías, por su gran amor a Dios y porque él supo a quién acudir en los momentos de aflicción. ¿Ya? Los muros fueron reedificados, reconstruidos en 52 días. Que el Señor nos ayude. Y se fue el oprobio de Jerusalén. Que Dios nos ayude. Si somos fieles al Señor, Dios nos dará la victoria. Oramos. Padre amoroso, te damos gracias por su inmenso amor y su inmensa misericordia. Bendiga esta su palabra en nuestros corazones y ayúdenos, Señor, a no desmayar. Ayúdenos a enfrentar las cosas que nos puedan venir, Señor, a través de los enemigos que se levantan en contra de nosotros, a través de que el diablo, Señor, quiere menospreciarnos, nos acusa y quiere destruirnos, pero nosotros nos aferramos a usted, que usted nos encomendó a la obra, Señor, de su iglesia, a la obra espiritual, y que usted nos ayudará a salir victoriosos, porque nuestra lucha, Señor, la llevamos con usted
y usted está a nuestro lado como poderoso gigante para ayudarnos y esforzarnos. Gracias. Bendiga tú su palabra en nuestros corazones. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y en todo lo que coloque en mano esta semana que comienza, sea de mucha bendición para su vida.